Dios les bendiga en esta hora. En esta hora seguimos con nuestro tema, los juicios al mundo revelados, de donde hemos basado este mensaje en el libro de Apocalipsis, o más bien este mensaje lo empezamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículos del 1 al 5, que está escrito: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gracias a la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hoy podemos darnos cuenta del porqué de los acontecimientos trágicos que hay en el mundo. Vemos que nuestro Señor Jesucristo ha vencido y es el único que ha sido digno de tomar el libro que estaba en la mano derecha del que está sentado en el trono, o sea, Dios. Y vemos que Jesucristo, gracias a que ha vencido, Él fue digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y vemos que en cada sello que nuestro Señor Jesucristo que abre, se revela un juicio sobre el mundo. El primer sello que nuestro Señor Jesucristo abre, para mí se refiere a Cristo mismo. Que Cristo ha vencido, que Cristo es el victorioso y que todos los que creemos en Cristo somos más que vencedores en Cristo. Y este primer sello para mí se ha cumplido en el nacimiento, en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vimos también cuando abre el segundo sello, donde revela que la paz se ha quitado de la tierra. Y que la única manera de encontrar la paz personalmente y en los hogares es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de Dios. Pero necesitamos entregarnos a ellos. Necesitamos estar en una comunión con Dios, con Cristo y con su Espíritu Santo. Hoy vamos a ver el tercer sello que nuestro Señor Jesucristo abre y revela el acontecimiento sobre el mundo en este tercer sello. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven
y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. A este tercer sello le llamo el aumento de precio al alimento o la escasez de alimento sobre el mundo, sobre las naciones. Dice, y aquí un caballo negro. El color negro simboliza tiempos de angustia, de necesidad en los hogares como resultado del pecado. Y vamos a ver una escritura en el libro de Ezequiel, en el capítulo 4, versículos 17. Dice, y he aquí un caballo negro. El color negro simboliza tiempos de angustia, de necesidad en los hogares como resultado del pecado. Ezequiel capítulo 4, versículos 17, está escrito: para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Esta escasez de alimento o de aumento de precio a los alimentos a causa de la escasez van a ser tiempos de angustia para el mundo. Van a ser tiempos de necesidad para los habitantes de cada nación. Y esto ya se ve en las naciones como Venezuela, Cuba, Haití, África y algunas otras naciones. Pero esto va a ir avanzando hasta que sea una escasez mundial. Dice, y aquí un caballo negro. El color negro, eso es lo que significa tiempos de angustia, de necesidad en los hogares como resultado del pecado. Dice, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. La balanza es para pesar con exactitud el producto comprado, pero ya no te darán el peso exacto porque los precios han aumentado a causa de la escasez. También puede ser que solo te vendan lo necesario, como sucede en Cuba, como sucede en Venezuela, donde solamente les dan lo necesario. Ezequiel capítulo 4, versículo 16. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Quebrantaré el sustento del pan, y beberán el agua con medida y con espanto. Nosotros ya hemos vivido o tenido la experiencia de la escasez de agua. Inclusive
llegamos a ver que el agua se escaseaba en las tiendas. Dice, beberán el agua por medida. Ahorita ya te venden 1 litro, litro y medio, 2 litros, 4 litros de agua en las tiendas. Pero en su momento, el agua escaseó aquí en nuestra ciudad y en nuestra nación. Pero Dios ha sido bueno con esta nación de México y con esta ciudad de Monterrey. Yo creo que México y la ciudad de Monterrey deben empezar a valorar la misericordia y el bien de Dios para con esta nación, para con esta ciudad. Porque ya se ha tenido la experiencia de la escasez del agua. Yo creo que México y la ciudad de Monterrey ya es tiempo de que empiecen a reconocer a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Que han tenido el bien y la misericordia de seguir bendiciendo a esta nación y a esta ciudad. Pero llegará el tiempo que si la nación no se arrepiente y que si esta ciudad no se arrepiente, llegará el tiempo en que la escasez mundial llegará sobre México y llegará sobre Monterrey. Por eso es importante reconocer a Dios y reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Dios ha sido bueno con esta nación, Dios ha sido bueno con esta ciudad, porque Él es el que nos ha dado la lluvia del cielo, y Él es el que ha bendecido la tierra. No son los bombardeos, o no fueron los bombardeos, como pensaba hacerlo el gobernador Samuel García. Ni tampoco fueron extraterrestres, como alguna vez mencionó el Pato Zambrano cuando fue a ver la presa de La Boca que estaba llena. No, ha sido el Dios del cielo que ha tenido misericordia y compasión sobre esta nación y sobre esta ciudad. Pero vendrán tiempos difíciles, según esta palabra, tiempos difíciles mundialmente. Y es necesario que nos refugiemos en Dios, que nos refugiemos en Cristo, porque hemos visto su misericordia y su bien para con esta nación y para con esta ciudad. Dice, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. La balanza es para pesar con exactitud el producto comprado, pero ya no te darán el peso exacto porque los precios han aumentado. También puede ser que solo te vendan lo necesario. México y Monterrey necesitan entregarse a Dios, necesitan entregarse a nuestro Señor Jesucristo para esos tiempos difíciles que mundialmente vienen. También la balanza simboliza que Dios pesa
nuestras actitudes y nuestra conducta. Hay una escritura en el capítulo 5 del profeta Daniel, donde Dios pesó la actitud y la conducta de un rey llamado Belsasar. Y cuando Dios pesó la actitud y la conducta de este rey fue hallado falto ante la presencia de Dios. Fue hallado falto ante los ojos de Dios. ¿Por qué están pasando todas estas cosas en el mundo? Porque las actitudes y la conducta de la gente y de todas las naciones han sido encontradas faltas ante los ojos de Dios. No han dado el peso ante la presencia de Dios. Por eso Cristo tuvo que venir a este mundo, por amor y compasión por este mundo, para que este mundo a través de Cristo encuentre el perdón y la misericordia de Dios. Hace más de 2000 años que Cristo vino y murió por este mundo. Y este mundo ha rechazado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Y sigue siendo hallado falto en sus actitudes y en su conducta este mundo ante los ojos de Dios. Por eso la paz es quitada de la tierra. Y por eso vendrá una escasez mundial de alimento sobre la tierra, sobre todas las naciones, como se ha estado viendo en Venezuela, en Cuba y en Haití. Que son las naciones que más se han mencionado. Este rey que te llamo, que fue Belsasar, que fue hallado falto ante los ojos de Dios en su conducta y en su actitud, fue porque nunca humilló su corazón a Dios. Fue porque nunca reconoció que el único que tiene dominio sobre el reino de los hombres es Dios. Porque nunca reconoció que la vida está en las manos de Dios. Que la paz sea quitada de la tierra y que una escasez mundial venga sobre el mundo. Es porque el mundo no ha humillado su corazón a Dios. Es porque el mundo no ha reconocido que el único que tiene dominio sobre el reino de los hombres es Dios. Porque el mundo no ha reconocido que la vida está en las manos de Dios. Cuando este rey Belsasar fue hallado falto ante los ojos de Dios, porque su vida fue pesada en balanza, su actitud fue pesada en balanza, su conducta fue pesada en balanza. Él vio una mano que escribía en la pared y escribió estas palabras, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significaba: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. ¿Cómo está la actitud de este mundo ante los ojos de Dios? Han sido halladas faltas las actitudes de este mundo. Por eso está pasando lo que está pasando. Por eso vino Cristo, para que a través de Cristo este mundo encontrara el perdón de Dios.
Pero este mundo está rechazando a Jesucristo y sigue siendo hallado falto ante los ojos de Dios, y entonces la paz es quitada de la tierra. Y entonces una escasez mundial de alimento viene sobre este mundo. Y ahorita te voy a decir por qué viene una escasez mundial sobre este mundo. ¿Sabes por qué? Se dice que entre Rusia y Ucrania está el 80% que exportan trigo a todas las naciones, y un 20% se divide en otras naciones. Pero entre Ucrania y Rusia está un 80% de la exportación de trigo sobre el mundo, y estas dos naciones están en guerra. Y hace unos días Rusia acaba de bombardear la única alternativa, la única salida que Ucrania tenía para exportar su trigo a las naciones. Viene una escasez mundial sobre el mundo, y México ha experimentado el bien y la misericordia de Dios como lo ha experimentado Monterrey. Y necesitan refugiarse en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Dice: he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza. 2 libras de trigo por un denario. 2 libras equivalen a 655 gramos. Medio kilo y 155 gramos más. Dice: 2 libras de trigo por un denario. Y un denario equivale al salario diario de un jornalero, de un trabajador. Va a llegar el tiempo en que el precio aumentará en los alimentos a causa de la escasez. Va a llegar a valer el salario diario de un jornalero. Aquí habla de trigo, habla de cebada. Con el trigo se hace el pan, las tortillas, varios alimentos. Y es lo que va a llegar a costar medio kilo el salario diario de un jornalero. Viene una tercera guerra mundial sobre el mundo, y con esa tercera guerra mundial viene la escasez del alimento. Y es necesario refugiarnos en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. México, Monterrey, les vuelvo a repetir, han experimentado el bien y la misericordia de Dios. Pero ya es el tiempo que de todo corazón se entreguen a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Por los tiempos difíciles, angustiantes que vienen sobre el mundo entero. Dice: he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. 6 libras equivalen
a 1 kilo 965 gramos. Se dice que la cerveza se produce con cebada. Entonces las cervecerías son como langostas gigantes que se están comiendo el trigo de la tierra. Yo estaba pensando cuando estaba meditando en este mensaje y en este sello, ahora que se escaseó el agua aquí en la ciudad, no había agua en las tiendas, pero había tanta cerveza que se podía comprar. Y esto refleja lo que dice aquí, que entonces las cervecerías son como langostas gigantes que se están comiendo el trigo de la tierra, porque la cebada se da del trigo. Dios dejará de bendecir la tierra a causa del pecado de la gente, y esto provocará que el poco alimento que hay sea aumentado de precio. Vayamos a ver una escritura en el libro de Joel, capítulo 1, versículo 11. Libro de Joel, capítulo 1, versículo 11, en la Biblia está escrito: confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Se perdió la mies del campo. Rusia se siente muy segura. Y te digo, entre Rusia y Ucrania se dice que está el 80% de la exportación del trigo a todo el mundo, a todas las naciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Al desatarse la Tercera Guerra Mundial, vendrá la escasez sobre todo el mundo entero. Y te repito, Rusia acaba de bombardear la única alternativa, la única salida por la cual Ucrania exportaba el trigo a las naciones. Pero se levantarán todas las naciones contra Rusia, y esto provocará la Tercera Guerra Mundial y provocará la escasez de alimentos sobre el mundo. No puede haber bendición y seguir viviendo en el pecado. Dios ya ha esperado demasiado por el arrepentimiento de este mundo. Pero este mundo sigue rechazando a Dios y a su Hijo Jesucristo, en quien encontramos el perdón de nuestros pecados, en quien encontramos la salvación a través de Cristo. Entonces, ¿qué está pasando? Dios nos ha revelado a través de su palabra en el libro de Apocalipsis los tiempos finales de este mundo. Gloria a Dios. Dice: y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario.
Y sigue diciendo, pero no dañes el aceite ni el vino. Literalmente esto representará la desesperación de la gente, porque tendrán aceite y no habrá que cocinar, y se refugiarán en el vino, dañando su salud. Es algo bien tremendo esto. Por las familias, por los niños. Y necesitamos humillarnos ante Dios. Necesitamos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, el que ha prometido sacarnos de este mundo. Porque esto que estamos viendo de los 7 sellos, esto no termina ahí. Todavía hay cosas peores que vendrán sobre el mundo. ¿Por qué crees que está pasando todo esto? Porque para que el anticristo parezca al mundo, tiene que haber un mundo en caos, tiene que haber un mundo en ruinas, para que la gente pueda creerle al anticristo, para que la gente pueda entregarse al anticristo, porque el anticristo les va a prometer que él va a resolver todo. El anticristo les va a prometer que él les va a dar paz. Pero el anticristo solamente va a engañar al mundo para condenar al mundo al infierno juntamente con él y con el diablo. Ese es el plan que trae el anticristo al manifestarse sobre este mundo. Pero yo quiero decirte que Cristo ha prometido sacarnos antes de que el anticristo se manifieste a este mundo. Cristo ha prometido sacarnos antes que el anticristo gobierne en este mundo. Y nuestra salvación se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él ha prometido, así como vino una vez a morir por nuestros pecados, Él ha prometido venir para salvarnos del gobierno del anticristo. Necesitas venir a Dios, venir a Jesucristo, humillarte ante Dios y reconocer que es Dios el que tiene dominio. Y quizás tú preguntarás, entonces Dios, ¿por qué permite todo esto? Dios lo va a permitir por la gente que no quiere nada con Dios. Dios lo va a permitir para la gente que ha rechazado a Dios, que no cree en Dios, porque hay mucha gente que se ha entregado a Satanás y que está esperando la manifestación del anticristo. Hay líderes religiosos también que se han entregado al espíritu del anticristo y están esperando la manifestación del anticristo. Y nuestra salvación para todo esto se llama Jesús, el Hijo de Dios. Vayamos a ver una escritura en el libro de Job, capítulo 30, versículo 3. Job, capítulo 30, versículo 3. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto.
Llegaremos al tiempo en que la palabra de Eliseo dada a la viuda cobrará vida en la iglesia. El Espíritu Santo será nuestro proveedor. Dios ha prometido librarnos del mal tiempo y saciarnos en los tiempos de hambre. México ha experimentado el bien y la misericordia de Dios en estos tiempos, pero México y Monterrey necesitan humillarse ante Dios, reconocer que es Dios el que tiene dominio en el reino de los hombres, reconocer que nuestra vida está en las manos de Dios. Ya es tiempo de entregarse a Dios y a nuestro Señor Jesucristo en fe y de todo corazón. Este es el mensaje, los juicios al mundo revelados. Ya vimos que el primer sello se refiere a Cristo el vencedor. Ya vimos que en el segundo sello la paz es quitada de la tierra y es lo que hoy en día se está viviendo. Y hoy vimos el tercer sello, donde viene una escasez alimenticia mundialmente. Un aumento de precio a los alimentos a causa de la escasez de alimentos. Y para ser salvos de todo esto, hay que entregarnos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dios les bendiga en esta hora. Y nuestro próximo video será el cuarto sello que nuestro Señor Jesucristo abre. Dios les bendiga.